Hola, ¿qué tal? Este es el ejercicio número 1 de 50 ejercicios de Java para practicar nivel 2. En este programa vamos a hacer manejo de excepciones. Vamos a crear un arreglo, lo vamos a rellenar y posteriormente vamos a decidir a qué posición del arreglo vamos a acceder. Vamos a suponer, aquí tengo un arreglo de 6 posiciones. Como hemos visto, se considera la posición 0. Es decir, tenemos un arreglo desde la posición 0 hasta la posición 5. Y vamos a suponer que lo tengo rellenado con nombres, es decir, cadenas de texto. Los nombres son cadenas de texto. Entonces, tenemos al arreglo rellenado con nombres, por lo tanto, es un arreglo de tipo string. Entonces, este programa va a consistir en acceder en el tiempo de ejecución del programa. Se nos va a pedir una cierta posición del arreglo y dependiendo el número de la posición que pongamos, vamos a suponer que yo pongo la posición 2, pues se me va a mostrar lo que hay en la posición 2. Por ejemplo, si en la posición 2 está el nombre de Petra, pues se me va a imprimir en pantalla la posición 2. Pero si yo, por ejemplo, en el tiempo de ejecución pongo la posición 6 o 7 u 8 o etcétera, y esa posición pues ahí me va a marcar un error porque la posición ni 6 ni 7 ni 8 existen. Este arreglo únicamente está desde la posición 0 hasta la posición 5. Por lo tanto, si yo intento acceder a una posición inválida del arreglo, a un índice inválido del arreglo, me va a generar una excepción, un error en tiempo de ejecución. Entonces, como hemos visto en el curso de Java, he hablado un poco de las excepciones. En Java, pues, podemos tener el tiempo de compilación y el tiempo de ejecución. Como hemos visto, en el tiempo de compilación se crean los archivos .class, los que tienen extensión .class. Entonces, las excepciones como hemos visto, son errores y estos ocurren cuando el programa está ejecutándose. Por lo tanto, nosotros, para poder tratar esos errores, tenemos que hacer manejo de excepciones para que nuestro programa, cuando detecte algún problema, pueda seguir ejecutándose como si no hubiera ocurrido nada, pues como si no hubiera habido ningún problema. Ahorita vamos a ver a qué es a lo que me estoy refiriendo. Vamos a crear nuestro arreglo de tipo string, como hemos visto, lo voy a llamar nombres. Y pues tengo la opción de yo aquí mismo inicializar ese arreglo, es decir, ponerles sus datos aquí mismo. O lo puedo hacer también en tiempo de ejecución. Lo voy a hacer así para no tardarme mucho en el video. Bueno, aquí tenemos el arreglo con sus 6 posiciones desde la posición 0 hasta la posición 5. En la posición 0 se encuentra Flor, en la posición 1 se encuentra Juan, en la posición 2 se encuentra María, etcétera. Entonces, el arreglo se llama nombres y es de tipo string. Ahora, vamos a hacer que nuestro programa nos pregunte a qué posición queremos acceder para poder mostrarlo en pantalla. Primero lo voy a hacer sin excepciones y luego, bueno, sin manejo de excepciones y luego con manejo de excepciones. Voy a utilizar en este caso el Hot Option Paint para hacerlo un poquito diferente. Entonces vamos a declarar una variable llamada índice, índice o posición la voy a llamar, posición. Por ejemplo, estas son las posiciones: posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Dependiendo qué número decidamos, se nos va a mostrar en pantalla lo que hay ahí. Si elijo la posición 0, se me va a mostrar el dato que está en la posición 0, en este caso, Flor. Si elijo la posición 1, se me va a mostrar Juan. Si elijo la posición 5, se me va a mostrar Petra, etcétera. Entonces, nuestro programa va a preguntar a qué posición queremos acceder. Entonces, joption.paint.show input dialog. ¿A qué posición quieres acceder? Aquí hay algo. Primero tengo que importar a la clase HotOptionPaint. Aquí estoy utilizando al método show input dialog de la clase HotOptionPaint. Es un método estático. Pero aquí me está marcando un error porque, como les había dicho, en el momento en que nosotros capturamos un dato, este va a ser leído como si fuera un string. Entonces, estamos almacenando un string con el operador de asignación, lo estamos almacenando en una variable llamada posición de tipo entero. Por eso me marca un error. Tengo que hacer una conversión, por lo tanto, integer.parseInt y pongo en paréntesis lo demás.
y ya con esto se me va a quitar el error. Por lo tanto, va a aparecer una ventana emergente. Gracias a esta clase Hot Option Paint va a aparecer una ventana emergente que me va a preguntar a qué posición quieres acceder. Lo voy a ejecutar para que vean. Entonces, esa ventana emergente va a preguntar a qué posición queremos acceder y aparte nos va a dar la opción de poder capturar aquí el número o el dato o lo que sea. Entonces, eso es porque estamos utilizando el método show input yellow para la entrada de datos. Entonces, después de esto que capturemos ese dato, pues se va a almacenar en la variable llamada posición. Después de esto vamos a mostrar esa posición. Pero ¿qué tal si? Mira, quiero que observen lo siguiente, ¿sí? Ahora voy a utilizar al método show message dialog para poder mostrar una ventana de diálogo simplemente con un mensaje. ¿Qué mensaje va a ser? Pues me va a mostrar la posición correspondiente a ese número de posición. Es decir, lo que hay en esa posición. El nombre en la posición y aquí vamos a concatenar a la variable posición y luego concatenamos el siguiente mensaje que va a decir es el arreglo se llama nombres, entonces pongo, quiero que observen y ahorita les explico de una manera más clara, ya que vean lo que hace esto. Primero me va a preguntar a qué posición quieres acceder. Esto es con joptionpaint.show input dialog, que tiene el siguiente mensaje. Vamos a suponer que yo quiero acceder a una posición correcta, una posición de la 0 a la 5. Vamos a poner la posición 0 y ya me dice que el nombre en la posición 0 es Flor. Hasta ahí todo bien. Pero bueno, ¿qué tal si yo después quiero acceder a una posición inválida, a la posición 7 que no existe en nuestro arreglo? Voy a poner la posición 7. Aquí se me detiene el programa porque se me genera una excepción de tipo array index out of bound exception. Dice aquí 7. Aquí me está indicando que este 7 pues ha sido el error. Es una posición que no existe pues. Pues aquí utilizamos el método show message dialog que a diferencia de show input dialog nos permite simplemente mostrar un mensaje sin tener la oportunidad de capturar un dato. Entonces, esa mediante una ventana emergente que va a tener lo siguiente que diga el nombre de la posición y le agrega lo que contiene la variable posición, luego concatena una cadena de texto que dice es y luego concatena lo que hay en el arreglo nombres en la posición correspondiente, que es el número que capturamos que está almacenado en la variable posición. Entonces vemos que se detuvo nuestro programa porque no capturamos un dato válido, por lo tanto para eso está el manejo de excepciones. Todo esto lo vamos a hacer dentro de los bloques try y catch. ¿Qué son los bloques try y catch? Bueno, tenemos que colocar el código que podría lanzar una excepción en la instrucción try. Es decir, aquí ponemos try y dentro de try vamos a poner el bloque de código que nos podría generar una excepción. ¿Qué tipo de excepción nos puede generar? Entonces dentro del try, como les dije, va a estar el código que nos podría generar una excepción y si algo sale mal se va a brincar al cache. Va a ocurrir una excepción de tipo array index out of bound exception y le damos un nombre a ese objeto que lo voy a llamar E, lo puedo llamar como deseo, et o exception o como sea. Le voy a llamar E. Entonces si algo sale mal, si dentro del try está el bloque de código que nos puede generar algún error. Si nosotros ponemos una posición inválida, pues va a estar las cosas mal y se va a brincar al cache y nos va a mostrar el siguiente mensaje que va a mostrar en pantalla lo siguiente. Índice de arreglo inválido o posición o como le quieran llamar. Entonces, si algo sale mal, se va a brincar al cache y nos va a mostrar el siguiente mensaje. Entonces, nuevamente, vamos ahora a poner una posición inválida. Voy a poner la posición 100 que no existe. Y lo único que hace el programa es ponerme índice de arreglo inválido.
y vemos que cuando yo puse un índice de arreglo inválido no se detuvo el programa, simplemente me mostró el siguiente mensaje porque del try se brincó al cache. En el siguiente video les voy a mostrar cómo podemos hacer para que me vuelva a pedir que introduzcamos nuevamente la posición del arreglo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.